acerca de Elías y los 3 Elías. Sabemos que tenemos claro que nosotros somos parte de ese llamado, somos el tercer Elías que va a anunciar la venida del Señor. ¿Lo tenemos claro? Gloria a Dios. Entonces, para poder tener claro todo este tema, debemos ver quién era el Elías físico, para poder ver las características y así poder analizar nuestra vida a la luz de esa descripción, para ver si estamos siendo conducidos por Dios o no estamos siendo conducidos por Dios. Porque el llamado es a ¿qué? Que acaba de decir el misionero, es a la misión. O sea, si no estamos enfocados en la misión, realmente estamos perdiendo el tiempo, amados. Porque deseamos que Cristo venga, porque deseamos irnos ya de este mundo, ¿cierto? Este mundo no tiene nada que ofrecernos. En este mundo lo que es maldad, miseria y dolor, y muerte, que es aún peor. La separación con nuestros seres amados, cosa que nunca estuvo en los planes de Dios. Entonces, para empezar, vamos a buscar una lectura bíblica, la vamos a ver en Santiago 5:17, donde va a describir cómo era la vida de Elías. Él lo va a decir claramente. Y yo creo que eso es un versículo que tal vez lo podríamos decir hasta de memoria. Es un versículo corto y realmente sencillo. Y dice así, 5:17. Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la de ¿quiénes? A las nuestras. Porque era un hombre de carne y hueso. ¿Cierto o falso? Claro. Ajá. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Interesante ese periodo de tiempo, porque cuando nosotros analizamos cuánto es 3 años y 6 meses, sería 42 meses, 1260 días, tiempo y medio tiempo. O sea que es un tiempo profético que está indicando allí, pero eso no es lo que vamos a estudiar hoy. Pero veamos cómo este tiempo profético se repite una y otra vez en la Biblia, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo apareció Elías por primera vez en la Biblia? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vamos rápidamente porque el tiempo nos apremia. Capítulo 17, el versículo 1. Dice así: entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Interesante la primera aparición de Elías en la Biblia, ¿cierto? O sea, dice la Biblia, o nos hace conocer la Biblia por medio de los escritos de Santiago, de que Elías oró fervientemente. ¿Cómo fue esa oración de Elías? ¿Qué creen ustedes? Ajá, ferviente. Pero ¿será que Elías creyó lo que había pedido? ¿Dudó Elías de lo que había pedido? ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué lo podemos afirmar? Exactamente, la palabra lo dice uno, y segundo, por cómo se presenta ante Acab. No lloverá. O sea, él no está diciendo, tal vez no llueva si el Señor me escucha. Él está diciendo, no lloverá por un largo tiempo. ¿Por qué? Porque él se lo había pedido al Señor. Y él sabía que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, no hay que esperar que si se cumple o no, lo que hay es que creer. Y entonces, ¿por qué, amados, hoy no hay curaciones como las habían en el Nuevo Testamento? Como vemos las curaciones que hacía Jesús, que hacía Pedro y el mismo Elías. Porque Elías fue partícipe de una resurrección, la primera que está en la Biblia. Entonces, ¿por qué no hay? Porque nos falta fe. Oramos que sea sanado, bueno, si el Señor quiere. Tal vez sí hay que decir si el Señor lo desea, porque cuando el leproso llegó ante el Señor, no llegó, Señor, sáname de la lepra. Llegó, si quieres, puedes limpiarme. Pero, ¿qué era necesario para que ese leproso fuera limpiado? ¿Qué? Que creyera. Si no creía, y aquí voy otra vez con un testimonio que yo les he dado anteriormente, pero de verdad que a mí me impresionó, y hago eco de ese testimonio porque es nuestra condición.
de que decía el pastor Robert Costa que una vez yendo a la India, un grupo de misioneros precisamente conmocionaron al pueblo porque había mucha gente que necesitaba sanidad. Sabemos que en la India, eso estaba hablando con mi esposa en estos días, creo que ayer o antier, en la India hay muchas enfermedades raras, ¿cierto? Niños que nacen raros, o sea, de verdad que hay cosas extrañas. Entonces, bueno, estos misioneros llegaron allí, hubo conmoción porque dijeron, ahora sí va a llegar la sanidad. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado de quién. ¿Quién sanaba? Cristo. Ellos ya habían escuchado, pero no habían tenido la oportunidad de conocer a alguien. Y en medio de ese grupo había un niño que tenía estrabismo visual. Un ojo para un lado, un ojo para el otro. Y entonces los padres, cuando vieron a estos misioneros, le dijeron, ahora sí mi hijo va a ser sano. Los médicos, la medicina no ha podido hacer nada, hemos gastado mucho dinero. Me recordó eso cuando yo escuché esas palabras de la boca del pastor Robert Costa, lo que sucedía a la mujer con el flujo de sangre, ¿cierto? Que había gastado todo su dinero en médicos y nada. Entonces, nadie ha podido, pero ahora sí va a ser posible porque ustedes van a orar y él va a ser sanado. ¿Qué creen ustedes que pasó con el grupo de misioneros? Ya ustedes lo saben, ya yo lo he dicho. Empezaron a verse las caras, amados. ¿Quién va a orar? ¿Vas a orar tú? ¿Vas a orar tú? ¿Vas a orar tú? ¿Vas a orar tú? ¿Por qué? Porque ellos habían orado muchas veces y nada había pasado. En este momento había un compromiso. Porque estas personas dijeron, si ustedes oran, sabemos que mi hijo va a ser sanado. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante ese pedido? ¿Será que creemos que la oración que hacemos al Señor, porque debemos tenerlo claro que no es su poder, ¿cierto? No es mi poder. ¿Es el poder de quién? De Dios. ¿Puede sanar a alguien si este ora? ¿Pero lo creemos de verdad? Bueno, lo cierto es que hasta que llegó uno del grupo y dijo, está bien, yo oro. Y el hombre empezó a orar. Y antes de terminar la oración, empezaron los gritos de júbilo en el grupo, porque el niño había sido sanado. Ellos mismos no lo podían creer. Pero, ¿dónde estaba la fe? En los padres. Entonces, esta era la fe que tenía Elías, que llegó y le dijo, vive Jehová, en cuya presencia, ¿qué? Estoy, dijo Elías. Es importante esa palabra, porque para que se cumpla lo que usted le pide al Señor, usted debe estar en ese mismo lugar, en la presencia de Dios. ¿Y dónde está Cristo hoy? ¿Ah? Bueno, está aquí, pero Él está haciendo un trabajo especial, en un lugar específico, en el lugar santísimo. Entonces, ¿dónde debemos estar nosotros? En el lugar santísimo con Cristo, en el trono de la gracia. Y este tipo de oraciones se hacen desde allí, y desde allí Dios las ejecuta. Ok, sigamos. Ahora vamos a los versículos 8 al 24 de esta misma historia de Elías. Entonces ya vemos la primera característica de Elías. Elías era un hombre con una fe como inquebrantable. ¿Por qué? Pero la característica es porque estaba en la presencia del Señor. Del 8 al 24, bueno, vemos la historia, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, de la cuestión de la viuda, creo, para ver. Que se me fue la hoja. Ajá, se me fue la hoja. Por eso que quedé allí. Ok, la viuda de Sarepta. Vemos que primeramente Dios enseñó a Elías a depender de él porque cuando empezó la sequía, Dios le dijo que se fuera al arroyo de Kerit y allí es sustentado por ¿quiénes? ¿Quiénes le llevaban la comida? Los cuervos, pan y carne. O sea, Elías no estaba trabajando por su pan por su sustento, sino que Dios mismo se encargaba de llevárselo ¿hasta dónde? Hasta sus manos. ¿Pasó eso anteriormente en la historia del pueblo de Dios? ¿Cuándo? En el desierto, que Dios se encargaba de darle su comida. ¿Por qué? Porque dependían de él. No había otra manera. Elías lo entendió y dependió de él. Entonces después es llamado a sustentar a la viuda y vemos que le hace un pedido especial. Entonces vemos que tal vez, o también, mejor dicho, Dios prueba a las personas por medio de sus siervos. ¿Sí? Porque Elías llega a esa viuda y le dice que le dé agua en un lugar donde había sequía. ¿Era el agua un especial tesoro para esa gente en ese momento? ¿Valdría más que el oro? ¿Se va a repetir eso?
La ciencia indica que sí, y la Biblia dice que sí también. O sea, porque el sol va a calentar 7 veces más cuando caen las plagas, y ya los países se están preparando también para una guerra por los recursos esenciales. O sea, porque saben que el agua va a escasear dentro de muy poco, pero también sabemos que Cristo viene dentro de muy poco, entonces no sé hasta qué punto eso se va a dar o no. Sí sé que en las plagas dice que el sol calentará más, pero no sabemos hasta qué punto pasará eso. Pero lo cierto es que en el momento, entonces Elías le pide agua a la viuda y la viuda accede, porque debemos recordar en el contexto cultural de esa historia, negarle el agua a alguien era considerado pecado. ¿Por qué? Era considerado como una sentencia de muerte negarle el agua a alguien. ¿Por qué? Porque vivían en un desierto, no solamente por el contexto que estaban viviendo ellos de la sequía, sino en la región de allá del Medio Oriente, porque el agua es un bien preciado, porque viven en regiones ¿qué? Desérticas. Cuando llegan a pedir agua, no se le niega casi nunca. Y vemos el mismo caso de Jesús con la mujer samaritana, ¿cierto? Dame agua, ¿y cómo tú me pides agua a mí? Que tú eres judío. Entonces vemos que por eso lo pido. Entonces cuando vemos el versículo 24 del capítulo 17, vemos que lo que les dije anteriormente, que Elías actuó y resucitó al hijo de esta viuda, y entonces ella dijo, ahora sé que eres profeta de Dios. Entonces se demostró el poder de Dios, que ella ya creía, ella ya había pasado la prueba, porque no había negado su último recurso al siervo de Dios. Entonces tenía un corazón conforme ¿a quién? A Dios. Si ella lo único que tenía para morir, era un puñado de harina y un puñito de aceite, una gotica de aceite para hacer un pan, y se lo dio. ¿Qué le dio Elías? ¿Qué le dio ella a Elías? Todo lo que tenía. ¿Sí? Pero era todo lo que tenía, porque ella dijo, voy a preparar un pan para mi hijo y para mí, y después moriremos. Entonces vemos que por medio de su siervo, esta viuda fue probada y realmente tenía un corazón conforme a Dios. Ahora, vamos al capítulo 18, al versículo 1, y dice, pasó mucho tiempo y 3 años después llegó palabra de Jehová a Elías diciendo, ve, muéstrate acá y yo te haré llover, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Llegó el momento en que ya la sequía llegara a su fin, y entonces vamos a ver ahora en los versículos 16 al 19, y dice así. Okay. Entonces Elías fue a encontrarse con Acab. Bueno, pues vamos a ver, 15. Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy nuevamente, que hoy me presentaré ante él, ante Acab. Entonces Elías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab fue a encontrarse con Elías. Y cuando lo vio le dijo, fíjense la pregunta de Acab, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Manda pues ahora que todo Israel se congregue en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que comen a la mesa de Jezabel. Bueno, amados, aquí, es interesante, porque vemos que Elías, como estaba en la presencia de Dios, escuchaba el mandato de Dios directo. Anda y te presentas ante Acab. Elías había sido buscado por Acab en todos los lugares para darle ¿qué? Muerte. ¿Por qué? Porque ellos habían dicho que era por culpa de Elías que había venido la sequía. Pero Elías le hace ver que no fue por él, sino por causa del ¿qué? Del pecado de ellos, porque habían dejado ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Cuando transgredimos la ley, entonces ¿qué cometemos? Pecado. Si dejamos los mandamientos, ¿de quién es el pecado? ¿De Elías o mío? Mío. Entonces Elías les hizo ver. Entonces, segunda característica, hombre de fe, hombre que defiende la palabra de Dios. Llama al pecado ¿cómo? Por su, ¿delante de quién? Del hombre más poderoso que podía haberle ¿qué? Volado la cabeza en ese momento. Se presentó ante él porque Dios se lo pidió. Entonces, bueno, después vamos a ver la historia de los profetas de Baal. Con todo esto vamos a resumir esa parte, porque vemos que cayó fuego del cielo, se estableció y era la oportunidad para una gran reforma en el pueblo de Israel. ¿Cierto? Porque la misma pregunta que hace Dios a nosotros hoy. Si es Dios es Baal, seguidle. Pero si Jehová es Dios,
seguidle. Entonces, por medio de la prueba que Dios motivó a Elías, ¿qué se demostró? Que ¿quién era Dios? Jehová. Solamente Jehová. Entonces hubo la oportunidad para una reforma, acto venido, llegó la lluvia. Entonces las características de Elías. Hombre de fe, vivía en la presencia del Señor, hombre que por medio de esa fe llamaba el pecado por su nombre y defendía la palabra de Dios delante de quien fuera. Porque era motivado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, no por su fuerza, hermano. Porque vemos que cuando Elías se alejó o dejó que las cosas de alrededor lo abrumaran, ¿qué hizo? Huyó. Por eso es que dice Santiago que Elías era un hombre semejante a nosotros, porque tenía debilidades como nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué Elías entró en esa depresión? Porque así es, en depresión. ¿Por qué dejó de escuchar a Dios? Salió de la presencia de Dios en la cual estaba. Porque si permanecemos en la presencia de Dios, diríamos como Pablo, vivamos o muramos, ¿de quién somos? O sea, no hay problema que Jezabel me va a cortar, solo si Dios lo quiere. O sea, si acabo de luchar contra 850 personas, yo solo, ¿qué me puede hacer Jezabel? O sea, pero se atemorizó Elías y realmente huyó, se separó del Espíritu Santo. Lo mismo nos sucede a nosotros, hermanos. Podemos tener mucha fe, pero podemos tener momentos de debilidad y caemos. Ahora, el segundo Elías, vamos a Mateo 3, del 1 al 5. Ese es el primer Elías, ya vimos las características, ¿cierto? ¿Las tenemos claras? Ok. El segundo Elías, Mateo 3. Versículos 1 al 5, dice así: En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuerda alrededor de la cintura, y su comida era langosta y miel silvestre. Y acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Por qué acudía la gente a Juan el Bautista? Porque estaban deseosos de escuchar ¿qué? La palabra de Dios, la palabra del verdadero Dios, no tradiciones de hombres. Y el Espíritu los motivaba para que la escucharan, ¿cierto? Entonces, ahí dice una característica especial: Elías tenía una forma de vestir distintiva. Y esa misma característica también la tenía Elías. No llegamos allí por tiempo, pero si nosotros llegábamos al momento en Primera de Reyes 19, que Ocosías, el hijo de Acab, después de haber sido muerto, enferma, él va a buscar a Baal-Zebub, imagínense el nombrecito, a Baal-Zebub, para preguntarle si iba a ser sano. Y mandó una comitiva, y Elías los consigue en el camino y le dice: ¿para qué vas a consultar a otro? ¿Acaso no hay Dios en Israel para consultarle? Dirá Ocosías que va a morir. Y entonces, cuando ellos llegaron con ese informe, el Ocosías, que conocía a Elías, le preguntó: ¿cómo era este hombre? Este hombre estaba vestido con piel de camello y tenía un cinto. Ese es Elías. Anda y me lo buscas. Entonces vemos cómo Elías, después que fue reconciliado con el Señor, que el Señor lo trajo y lo concilió, porque el Señor mismo se le presentó en un silbido apacible allá en la cueva, ¿se recuerdan? No lo leímos, pero me imagino que lo recuerdan. Después dice, él esperó allí, lo fueron a buscar ejércitos, 3 compañías de 50 soldados, y simplemente les decía: que vaya contigo. No, si yo soy un siervo de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Y qué pasaba? Caía fuego del cielo y lo consumía. Ahora ven ustedes la referencia de Juan y Santiago cuando dijo: di que caiga fuego del cielo y los consuma, como lo hizo Elías. Porque eso pasó en 2 oportunidades. Ocosías mandó a buscar a Elías, y cuando él estaba sentado allá, que le llegaban donde estaba, que vaya con ustedes, le decía: si yo soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y 2 veces, hasta que el tercero llegó y se postró ante él y le dijo: ten misericordia de mí, porque yo tengo familia. Y ahí Dios le dijo: ve con él. ¿Por qué? Porque este último capitán llegó con humildad, reconociendo que había Dios en Israel. Por eso halló misericordia. Entonces, amados, este segundo Elías
vemos que tenía las mismas características, ¿cierto? Ahora vamos a Marcos capítulo 6, vamos a leer los versículos 18 al 20 y el 28. Vamos a avanzarlo más rápido porque ya estamos fuera de tiempo. Marcos capítulo 6. Ok. Versículo 18 al 20. Y dice así. Vemos que el segundo Elías tenía las mismas características del primer Elías. ¿Por qué? Porque sabemos que en el contexto de la historia, Herodes se había casado con la hermana, la esposa de su hermano. Y entonces él se enfrentó y le dijo, porque Juan le había dicho a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Así como Elías le dijo a Acab, no es por mi pecado, sino por ti, la casa de tu padre, que han dejado los mandamientos de Dios. Porque Juan había dicho a Herodes, o que no te está permitido, por eso Herodías lo acechaba y deseaba matarlo, pero ¿qué? No podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía se quedaba muy perplejo, por lo escuchaba de buena gana. Hay que ver las dos historias, amados, para poder entender. Vemos que en el caso de Elías el Tisbita, la que le ofreció la muerte a Elías fue ¿quién? ¿Acab o fue Jezabel? Jezabel era que él deseaba la muerte, ¿cierto? Aquí en este caso no era Herodes, sino era ¿quién? Herodías, la misma historia. ¿Y qué fue lo que dijo Jezabel a Elías? ¿Qué fue lo que le mandó a decir? Que viva Jehová, que si mañana no eres como uno de ellos. ¿Cómo habían muerto los profetas de Baal? Degollados. O sea, ¿qué es lo que le iba a hacer? Le iba a cortar la cabeza. Ahora vemos que en el caso de Juan el Bautista, el segundo Elías, en el versículo 28, vemos que Juan el Bautista, el segundo Elías, sí fue decapitado. O sea, ¿por qué? El versículo 18 dice, el guarda fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. En este caso, la Jezabel logró su cometido. Ahora, el tercer llamado, Malaquías. Vamos a Malaquías capítulo 4. Versículos 5 y 6. Dice así. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué día es ese? ¿Cuál es el día de Jehová grande y terrible? ¿Será un sábado? El día de la venida del Señor, ¿cierto? Fíjense lo que hará este Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue a la tierra con maldición. Mis amados, hoy en la escuela sabática, bueno, ya le estoy robando el tiempo, vamos a estudiar la simbología del matrimonio, ¿cierto? Entonces, vemos que aquí el tercer Elías va a restaurar a la familia su sentido original. Los padres sobre los hijos sobre los padres. El amor será restaurado. Y vamos a restaurar el camino del Señor. Entonces, ¿qué característica vamos a tener nosotros como tercer Elías? Vamos a tener una fe inquebrantable, vamos a morar ante la presencia del Señor. Vamos a llamar al pecado por su nombre y vamos a defender la fe delante de quien sea. Esas son las características de Elías, ¿sí o no? Gloria a Dios. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Vamos a Apocalipsis 24. ¿Qué era lo que deseaba Jezabel hacer con Elías? ¿Deseaba qué? Matarlo, cortarle la cabeza, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo Herodías con Juan el Bautista, el segundo Elías? Le cortó la cabeza. ¿Y qué va a pasar con este tercer Elías? Con algunos de estos tercer Elías, 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente o en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amados, el llamado es a rendirnos al Señor, como lo hizo Elías, para que podamos morar en la presencia de Dios y podamos desarrollar esa fe que tuvo Elías. Orar con una fe tal que sabemos que lo que digamos, si es conforme a la voluntad de Dios, se va a ¿qué?
a cumplir. Que podamos presentarnos ante las autoridades defendiendo la fe sin temor a nada, y si por algo somos muertos, vivimos en la presencia ¿de quién? De Dios. Entonces no hay problema. Pero hay que desarrollar la fe. Bueno, amados, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a orar para el repaso de la escuela sabática. Bueno, y aprovecho un llamado que está siendo grabado el video para la gente que está entrando por primera vez a Amazing Grace, para que le den me gusta y sigan el video y se suscriban al canal. Dios nos bendiga, Dios nos guarde.